Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Felicita, ¿cómo está? Buenas noches. Antes de dar comienzo a esta clase, por favor, aquí tengo una compañera o compañero que está con el nombre, no sé si es la contracción del nombre o qué es. Dice Anazú. Les recuerdo, compañeros, que deben estar con nombre y apellido, con acrósticos como estos, no pueden estar dentro de clases. Así que, por favor, necesito que me cambie, si no tendré la penosa acción de retirarle de clases. Por favor, déme corrigiendo. Buenas noches, licenciado. Dios le bendiga. ¿Cómo está, compañero Angelito? Buenas noches, bienvenido. Gracias, muy amable. Dios le bendiga. Sí, me escuchó la compañera que está o compañero que está con el nombre Anazú. Por favor. Listo, compañeros, bienvenidos. Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes en el desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes esta nueva semana de actividades. Bienvenidos, les deseo la mejor de las suertes y muchas bendiciones en el desarrollo de las actividades, no solamente académicas, sino personales y laborales de cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana, presentándoles, como es de costumbre, el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, estamos en la unidad número 3, gramática, con el tema número 4. Y en esta ocasión nosotros vamos a ver los pronombres demostrativos en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Elige la respuesta correcta. Tenemos aquí una serie de preguntas con preguntas aleatorias, casi parecidas como ustedes saben tener en sus exámenes, las cuales ustedes tienen que buscar la respuesta correcta. Por ejemplo, en la primera oración tienen que completar con cualquiera de los pronombres que ustedes tienen como opción. Por ejemplo, dice, who is Kate? Kate is my friend, y tienen un espacio para completar. Is a teacher. Ese espacio para completar será con her, será con he, que será con she o será con his. Ahí ustedes tienen que marcar la respuesta correcta. La siguiente oración tiene la misma temática, dice who is the man, this Henry, y tienen un espacio para completar, is my boss. ¿Cuál será la forma correcta con la cual se pueda completar y que le dé sentido a la oración? Será con his, será con her, será con he, será con she. La siguiente dice, we are going to the cinema. Do you want to come with? Y obviamente tiene un espacio para completar. Se completará con we, se completará con them, con use o con you. ¿Cuál será? Ustedes tienen que identificar. La siguiente tiene la misma temática, dice, I love this book. Did you read? Será con it, sé que se complete, será con he, será con they o será con she. ¿Cuál será? Les recuerdo en este caso que estamos en esta oración hablando de book, es de un objeto, ¿no es cierto? La siguiente dice, where's the cat? Tenemos un espacio para completar. Is in the garden. ¿Será con it? ¿Será con its? ¿Será con she o será con he? Esas son las oraciones. Obviamente tienen que copiar tal como está y en su hojita ustedes van marcando la respuesta correcta. Esa es la forma que tienen que hacer. Porque recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado. Para ello tienen que en la parte superior de su hoja, ya saben cómo hacerlo, desarrollar la rotulación, cumpliendo con todos los requerimientos que se les solicita dentro de esta rotulación. Una vez que han completado, inmediatamente desarrollan su tarea a continuación.
Tienen ustedes en función del contenido que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Y estamos en la unidad número 3 con el tema pronombres demostrativos correspondientes a la semana 4 de fecha 20 de mayo del 2024. Estamos terminando ya esta unidad. Esta tarea permite entregas desde el 20 de mayo, la fecha límite de entregas del 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2024. Así es que tienen ya un tiempo bastante corto y obviamente la tarea tampoco es extensa. Pero sí les recuerdo que obviamente estamos ya llegando al final de la unidad número 3 y obviamente al final de todo este proceso, obviamente ya saben, al finalizar la cuarta semana, ustedes al final de todo este proceso tienen una prueba de evaluación correspondiente en este caso a todo lo que hemos tratado y hemos visto dentro de la unidad número 3. Así que por favor, sigan revisando, sigan estudiando que de parte de Secretaría y ya les han de habilitar dentro de las fechas correspondientes el examen para que puedan desarrollar. Entonces, vamos a continuar, vamos a seguir desarrollando. Vamos a continuar con el desarrollo de las actividades. Una vez que se les ha indicado todos los requerimientos, todos los pasos en los cuales que tienen que desarrollar su tarea, vamos a continuación a desarrollar, a ver el material de apoyo que tenemos con los temas, obviamente, que tenemos que desarrollar para la presente semana. Y este tema es bastante fácil, bastante, no es complicado. Nosotros tenemos que ver prácticamente la función en cuál nosotros podemos utilizar cada uno de los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos en inglés son 4. Y obviamente tenemos que ver cuándo nosotros utilizamos en singular, cuándo utilizamos en plural, cuándo utilizamos cada uno de ellos en función del objeto o la cosa de quien se habla en la oración, si está cerca o si está lejos. Esa es la parte fundamental dentro de las aplicaciones, dentro del uso de los pronombres demostrativos en inglés. Los pronombres demostrativos en inglés suplen al sujeto dependiendo del contexto, ya que su uso depende de la cercanía en tiempo o espacio que tenga con él. Eso quiere decir que si está cerca o está lejos. Dentro de estas características, como les había dicho, los pronombres demostrativos en inglés o demonstrative pronouns son 4. En este caso tenemos el primero que es this, que se traduce al español como este o esta. Tenemos el siguiente que es that, que se traduce como aquel, aquella. Des, que se traduce como estos o estas. Y those, que son como aquellos y aquellas la traducción. En la función del primero del this, obviamente el sujeto o la persona de quien estamos hablando en la oración, obviamente tiene que estar bastante cerca con el hablante. Por ejemplo, mom, this is Michael. Le está diciendo mamá, él es Michael, le está haciendo una presentación. ¿Qué es lo que está en este caso Michael en relación a la mamá? Está bastante cerca en función del hablante. Entonces, el this, una de las características fundamentales de this es que el sustantivo, la persona, la cosa de quien estemos hablando en la oración, tiene que estar bastante cerca. Y obviamente tiene que estar en singular. Es otra de las características. Con this no puede estar el sujeto en plural. Esa es una de las características fundamentales. Vamos a ver con el siguiente, con that, que se traduce como aquel o aquella. That, por ejemplo, en la oración, that was a great concert. Aquel fue un gran concierto. En este caso, that sigue el sustantivo estando en singular. Estamos hablando solo de un concierto. Pero en relación a la posición, obviamente, este concierto ya sucedió hace tiempos. Eso quiere decir que en relación de la utilización del that, del sujeto de quien se habla en la oración, eso tiene que estar bastante lejos. This tiene que estar el sustantivo o el sujeto bastante cerca, en cambio that tiene que estar bastante lejos, perdón. Los dos, obviamente, los sustantivos tienen que estar en singular, es una de las características fundamentales. Mientras que las siguientes dos formas, en este caso que es des se traduce al español como las formas estos o estas. Por ejemplo, tenemos los siguientes ejemplos.
These are my favorite movies. Estas son mis películas favoritas. Si ustedes ven, movies está pluralizado, ya no está singularizado. Eso quiere decir que con this nosotros tenemos que utilizar un sustantivo que se encuentre en plural y ya no en singular. Otra de las características es que en este caso, este sustantivo tiene que estar bastante cerca de la persona de quien está haciendo la función de interlocutor dentro de la oración. Por ejemplo, dice, estas son mis películas favoritas. Las películas están bastante cerca de la persona que está diciendo, estas son mis. Entonces, por lo tanto, en este caso, las películas como sustantivo están bastante cerca en relación del hablante dentro de la oración. Mientras que those se traduce como aquellos, aquellas. For example, those were 6 days after my father died. Aquellos fueron días tristes después de la muerte de mi papá. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si nosotros nos fijamos en días, que es prácticamente el momento en del cual estamos hablando en la oración, dice días, primeramente está pluralizado. Al hablar de aquellos días, obviamente ya está totalmente lejos en la posición. Entonces, esas son las características en cuanto a la utilización de los pronombres demostrativos. ¿Qué es lo que hacen los pronombres demostrativos? Determinan tiempo y determinan el número, porque nosotros sabemos cuándo está en singular y cuándo está en plural, cuándo está cerca y cuándo está lejos. Ya saben, en el primero, this, obviamente se utiliza con sustantivos que estén singularizados y que estén cerca. Esa es una de las características fundamentales. That sigue estando el sustantivo singularizado, pero ya el sustantivo de quien estamos hablando está lejos. A relación this para cerca, that para lejos. Lo mismo sucede con des en este caso, obviamente para sustantivos que se encuentren cerca, pero en este caso ya tienen que estar los sustantivos pluralizados, ya no tienen que estar en singular. Lo mismo sucede para those obviamente nos permite determinar igual la posición en cuanto a la lejanía de un determinado evento, de un sustantivo, y obviamente ese sustantivo también tiene que estar pluralizado. Esas son las características en cuanto a las 4 formas que tiene, las únicas 4 formas que tienen los pronombres demostrativos en inglés. En cuanto al uso de los pronombres demostrativos o de los demostrativos en inglés, cuando se empieza a estudiar inglés, una de las primeras cuestiones que surgen es el uso correcto de las palabras como this, que se traduce como este, esta, that, ese, esa, o aquello o aquello, des, estos, estas, those, esos, esas, aquellos, aquellos. En términos gramaticales, estos son los pronombres demostrativos. Lo bueno es que frente a sus equivalentes en español más numerosos en inglés, apenas solo son 4 formas o 4 palabras, las cuales determinan la característica de los pronombres demostrativos. ¿Cuándo se usa un pronombre demostrativo? Los pronombres demostrativos en inglés o demonstrative pronouns reciben ese nombre porque demuestran o señalan a qué objeto, lugar, idea y otras características más se refiere el hablante, la persona que está determinando dentro de la oración. Sus usos son principalmente 2. El primero, para referirse a la ubicación de algo o de alguien, es decir, si ese objeto o persona está cerca o está lejos del hablante o del oyente. Con el ejemplo con el que comenzábamos, por ejemplo, Bill aludía a su móvil. Tenemos I had this movie for almost 7 years. En este caso, la frase this indica que el móvil de Phil se encuentra muy cerca de él. Probablemente lo tiene en la mano. Vamos a compararlo en cambio con that. Si Phil aludiera eh, a un móvil que estuviera al otro lado, por ejemplo, de la habitación, o por ejemplo, a un anuncio de teléfono en el periódico, quizás obviamente tendría que utilizar la otra forma that. Por ejemplo, that movie doesn't look as good as my one. En este caso, ese móvil no parece tan bueno como el mío. ¿Dónde se encuentra el teléfono? Ya se encuentra bastante lejos. Ya obviamente está determinando. Por eso dice, aquel móvil o ese móvil no parece tan bueno como el mío.
Entonces, el objeto ya se encuentra más lejos. Entonces, una de las primeras características es que los pronombres demostrativos permiten referirse a la ubicación de algo o de algo. Otra, la siguiente determinación es que también permite hacer referencia a la idea que se ha expresado con anterioridad. Los demostrativos nos permiten comunicarnos evitando repeticiones vagas. En el tiempo de más arriba, en el ejemplo de más arriba, por ejemplo, Bill menciona el móvil que tanto le había durado y Maya, por ejemplo, expresaba su satisfacción. O that's great. Aquí la palabra that se refiere naturalmente a la información que acababa de transmitir Phil. Es otra de las características fundamentales de los pronombres demostrativos en esta característica que hace referencia a la idea que se han expresado con anterioridad, con anticipación o en tiempos atrás. En cuanto a las reglas que hay que tener en cuenta para la utilización de los pronombres demostrativos, vamos a ver, los demostrativos o pronombres demostrativos siempre se refieren a un sustantivo y pueden ser de dos tipos. Por ejemplo, tenemos aquí el demonstrative adjectives, que son los adjetivos demostrativos, equivalentes a los términos demostrativos del español, que van seguidos del sustantivo al que se refieren. Por ejemplo, this city is always very cold in winter. Esta ciudad siempre es muy fría en invierno. Cold in winter. O pueden utilizar, por ejemplo, those buildings were constructed in the late in 1960s. Esos edificios se construyeron a finales de los años 70. Obviamente está lejos los edificios. Y obviamente le está indicando. En el tiempo igual se construyeron hace tiempo de atrás. En el primero determina, dice, esta ciudad. Entonces, la ciudad está, prácticamente está el hablante dentro de la ciudad, por eso se refiere. Esta ciudad siempre es muy fría en invierno, está dentro de la ciudad, está demasiado cerca. Ahí nosotros podemos ver cuándo utilizar, por ejemplo, this y cuándo utilizar those. Y obviamente, de acuerdo a la regla gramatical, obviamente en función de adjetivos demostrativos, equivalentes a los términos demostrativos del español, que van siempre seguidos de un sustantivo. This está seguido del sustantivo city y those está relativamente cerca del sustantivo building. Esas son las características fundamentales. En cuanto a la siguiente determinación, por ejemplo, demonstratives pronouns, pronombres demostrativos, estos sustituyen al sustantivo cuando este es muy evidente, por lo que se puede omitir. Por ejemplo, alguien que se está comiendo un pastel de chocolate. This is so good. Es una frase expresiva. This is so good. Está diciendo, esto está exquisito. ¿Dónde se encuentra prácticamente? Él solo está comiendo el pastel, ¿no es cierto? Ahí está en función de un pronombre demostrativo. Alguien que señalan los zapatos de una tienda. How much are these? ¿Cuánto cuestan estos? Obviamente está determinando. Está también relativamente cerca. ¿Tienes dudas sobre estos términos? Vamos a ver a continuación un poco más cómo se los puede identificar, cuáles son las características fundamentales dentro de la determinación de estos adjetivos demostrativos. Y como sabemos cuál es el demostrativo que debemos emplear en una frase concreta, eso depende del sustantivo al que se vaya a aludir o al que se vaya a calificar. A continuación vamos a ver las siguientes reglas en función de estas determinaciones. Y tenemos los adjetivos demostrativos, tenemos el ejemplo demostrativo más un sustantivo y obviamente tenemos la oración el momento en el cual se pueden utilizar cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos los demostrativos, de ejemplo, tenemos demostrativo más un sustantivo, siempre va a estar en esa función. El sustantivo está en singular o está en plural. ¿Está el sustantivo cerca o está lejos del hablante? Esas son las consideraciones que vamos a ver de cada uno de los adjetivos demostrativos. Por ejemplo, para el this tree is over 8 years old. Este árbol tiene más de 80 años. Primero tenemos que ver el singular o quizás incontable. En este caso dice, este árbol tiene más de 80 años. Estamos determinando. ¿De quién estamos hablando? Del árbol. Este árbol. Primero está el adjetivo demostrativo y luego está el sustantivo al que describe.
¿Está el sustantivo cerca del hablante? Sí, está cerca del hablante, porque dice este árbol. Está bastante cerca. El siguiente adjetivo demostrativo es that. That tree across the street is over 8 years old. En este caso, al determinar across, across the street, obviamente estamos hablando de cruzando la calle, pasando al frente a la siguiente vereda. Eso quiere decir que este mismo árbol, en este caso del tree, del árbol que estamos hablando, ya no se encuentra cerca. That tree cross the street is over 8 years old. Este o aquel árbol de allí al frente tiene más de 80 años, dice. Entonces, en este caso, el árbol ya no está cerca. Igual se encuentra, estamos hablando de un árbol, se encuentra en singular, pero la posición ya está bastante lejos. En los siguientes casos tenemos this, por ejemplo, these three are over 8 years old. En este caso, cuando yo utilizo this, obviamente el sustantivo al cual hago referencia también tiene que estar pluralizado. En este caso ya no digo solamente tree, sino estoy diciendo trees. These trees are over 8 years old. Estos árboles tenían más de 80 años. ¿Dónde se encuentra en la posición? Se encuentra cerca del hablante, cerca de des. Obviamente, aquí ya están los árboles, el sustantivo ya se encuentra pluralizado. La posición se encuentra bastante cerca. En cambio, con those, dice, those trees across the street are over 8 years old. Estos o aquellos árboles de ahí enfrente tienen más de 80 años. El sustantivo de quien está describiendo trees, obviamente se encuentra todavía pluralizado, pero ya no se encuentra cerca, se encuentra lejos. Aquí está toda la explicación y obviamente tienen con un ejemplo cómo se los puede utilizar cada uno de ellos. En cuanto a las excepciones y variantes, un aspecto que a veces sorprende a los alumnos es que el uso de los adjetivos demostrativos para hablar de personas, de hecho, la forma más habitual de presentar a una persona en inglés es utilizando this o this. This is my friend. Este es mi amigo. Entonces ahí yo puedo utilizar this is my friend. This, ya saben, se utiliza solo con un sustantivo que se encuentra en singular y obviamente se encuentra bastante cerca del hablante. This is my friend. Este es mi amigo. Pues puede ser con this o puede ser con those. Por ejemplo, my name, tengo un saludo informal. Here, my friend is Peter and this is my college Dave. Hola, dice, me llamo Peter, este es Dave, un compañero de trabajo. La siguiente dice, these are my sisters, Ruth and Sandra. You haven't met them before, have you? Estas son mis hermanas, Green y Sandra. No las conocías, ¿verdad? Le está indicando, obviamente está bastante cerca. Pero estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de dos personas. Estamos hablando de sisters. Dice mis hermanas. Entonces ya se encuentra obviamente correctamente utilizado con des. La posición de sisters, la posición de las hermanas, están bastante cerca. Eso hay que tener muy en cuenta. Fíjate que en el demostrativo tienen que concordar con el sustantivo. En el ejemplo anterior no sería posible decir these are Grit and Sandra, porque ahí no hay ningún sustantivo que esté en plural. La frase correcta en este caso sería this is Gin and this is Sonia. Obviamente se le está pronunciando, se le está determinando individualmente a cada uno. Igualmente podemos usar that o those para aludir a personas que no se encuentran físicamente cercanas en el momento en que estamos hablando. Por ejemplo, isn't that your friend Sam across the street? No es tu amigo Sam ese de ahí enfrente, dice. Entonces ahí obviamente está bastante cerca. No está presente, pero le está indicando dónde se encuentra. También lo podemos utilizar mirando a una foto. Cuando ustedes miran, muchas de las veces nosotros quedamos viendo fotos familiares y ahí nosotros decimos determinadas frases en función de recuerdos de personas. Por ejemplo, those are my two best friends starting next to me. Esos de que están en pie a mi lado son mis dos mejores amigos, dice. Pero obviamente en función de qué? Mirando una foto, mirando una imagen. Otra de las características que podemos mencionar es cuando te presentas a ti mismo en inglés. Ahí también es otra de las características fundamentales porque no es posible usar un demostrativo. Una persona llamada Imran diría simplemente, here I am Imran o my name is Imran y no this is Imran.
Sin embargo, hay una expresión cuando la comunicación no es cara a cara. Cuando es, por ejemplo, cuando desarrollamos una conversación por teléfono, ahí nos podemos presentar, obviamente, utilizando this. Así, cuando llamas por teléfono o contactas por correo electrónico con personas a las que conoces o quieres conocer, lo más habitual es decir quién eres utilizando el pronombre this. Entonces, el this se puede utilizar, obviamente, a través de, obviamente, en casos de llamadas telefónicas. Por ejemplo, Steve llama por teléfono a Dina. Steve dice, here is that Dina, this is Steve from accounts department. Y creo que está diciendo, hola, eres Dina, soy Steve del departamento de contabilidad. Ahí obviamente se utiliza correctamente el this. Anne escribe un correo electrónico a su tutor de la universidad. Por ejemplo, Annie dice, here, Mr. Smith, this is Annie from your second year Biochemistry class. Buenos días, Mr. Smith. Soy Annie de la asignatura de bioquímica de segundo. Eso le está indicando. Ahí utilizamos con this. En el contexto más formal, en inglés es corriente utilizar solo those como pronombre para referirse a un grupo concreto de personas. The flight has been canceled. Those who wish to claim a refund should go to the customer service desk. Entonces ahí nosotros podemos utilizar correctamente el those. De esa manera, obviamente, son las características en las cuales nosotros podemos utilizar los pronombres demostrativos, teniendo en cuenta que son solo 4. Ya saben cuáles son las funciones en cuanto al número y también a la distancia que deben determinar cada uno de ellos. De esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Nos vemos en la siguiente clase correspondiente a ciencias sociales.